SER Podcast. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Ojo, spoiler, hablamos de televisión y hablamos de América. Dani Hablamos de Garra. América y de muchas armas y de mucho crimen. Con lo que nos gusta a nosotros. Bueno, vuelve uno de los grandes creadores que mejor ha reflejado en la ficción, América, precisamente, ¿no? Te veo muy emocionado porque tú has estado solo tú con David Simon. He estado pocos con David medios, Simon. no he visto yo ahí a mucho medio Ojo, español. ojo. Es verdad que ha sido online, pero ha sido una charla muy, muy productiva. Ya tengo ese check de entrevistar a David Simon. Bueno, es que es una institución de la televisión Totalmente. americana y pues el gran renovador del siglo XXI, ¿no? De las series con The Wire. Total, y además un tuitero de los que no se meten todos los fregados De como puño- nos de gusta. puño en divertido. alto, de puño en alto. Bueno, vuelve a Baltimore 20 años después del estreno de The Wire con la nueva serie La ciudad es nuestra, donde sigue también explorando pues la violencia, la corrupción policial en la ciudad. Sí, la ficción es una adaptación de un libro homónimo escrito por el periodista Justin Fenton sobre un escandaloso caso real de corrupción en las fuerzas de seguridad locales. En la década del 2000, el Departamento de Policía de Baltimore se esforzó por responder a la delincuencia entregándose a las detenciones masivas. Los casos de corrupción interna y la incapacidad del organismo para disciplinar a sus agentes provocaron un colapso moral en el que se detenía de forma injustificada a ciudadanos y generó una atmósfera en la que sus agentes podían no seguir las reglas. En una ciudad de 620.000 habitantes, la policía ha parado a más de 300.000 peatones en los últimos 5 años. ¿Entiendes? De ellos, menos del 4% acabó en multa o en detención. Tenemos 7 varones negros a los que han parado más de 30 veces. Conducir siendo negro, caminar siendo negro. La misma mierda de siempre. La ciudad es nuestra, que ya se puede ver en HBO Max, tiene lugar en los años inmediatamente anteriores y posteriores al asesinato de Freddie Gray en 2015, mientras estaba bajo la custodia de la policía de Baltimore. Para su escritura, para el guión, Simon ha contado con George Pelecanos, pareja profesional y colaborador habitual detrás de otras series como Tremé o The Deuce. Y como decíamos, con los dos creadores ha hablado Dani. Vamos a escuchar cómo ha sido su regreso a Baltimore. Everything's on a spectrum. I mean, there were things that were going wrong with the department in The Wire. Probably the thing. Todo está en el espectro. Todo lo que iba mal en el departamento en The Wire no ha cambiado. Probablemente siempre ha estado ahí. La brutalidad aleatoria siempre ha existido. Siempre he tenido la ventaja de poder decir que esto sucedió en la calle, de dar mi versión y de que mi versión prevaleciera. Todo ha cambiado profundamente desde que The Wire salió al aire. Y en los últimos 15 años ha llegado la revolución de los smartphones. Ahora hay una docena de cámaras en cualquier esquina de la calle. Y si te comportas de cierta manera, como policía, ahora puedes ser contradicho por las pruebas de toda una nueva generación. Y esta es una nueva dinámica. De hecho, es una revolución. Una de las buenas. Creo que es algo que ha sido continuado. En realidad, cuando yo seguía a la policía, había agentes que llevaban machetes para rajar un colchón con droga. Ahí se perdía dinero, quizá $40,000 o $30,000 en ese control. Pero no era lo de ahora. No tenías a esos polis robando a los ciudadanos dinero en efectivo. No tenías gente traficando con drogas y volviendo a poner drogas de vuelta en la calle. Ese es el nivel de corrupción. Necesitábamos otros 20 años de guerra contra las drogas para llegar a tener ese nivel de desconexión por parte de la policía estadounidense. Pero llegamos allí. Finalmente llegamos allí. But we got there. We eventually got there. Parece que los iPhones no hacen buenas migas con la policía de Baltimore. Pues sí que lo suben rápido. ¿Has visto cómo acaba? Con el tío en el suelo. No. Acaba cuando la policía se va. ¿Cómo dices? Han pasado de la detención. Con los teléfonos grabándolos lo han dejado y se han ido. Han dejado al tío en la acera, sin más.
Qué mala imagen. Pues sí, después de Freddie Gray será difícil que la policía haga su trabajo. If we got up every morning and said, we're going to write the television show where people are actually... Si nos levantáramos todas las mañanas y dijéramos que vamos a escribir la serie de televisión con la que la gente realmente haría lo correcto después de verla y el mundo fuera a cambiar, no nos levantaríamos. Es mejor para nosotros, los escritores, contar la historia que tenga importancia política, que tenga un argumento político, pero lo que la gente hace con ella después nunca lo hemos podido controlar. Probablemente hemos convencido a algunas personas para que se alejen de la guerra contra las drogas con argumentos en contra. Eso es bueno. Me alegro de que estuviéramos en el lado correcto y de llegar a hacerlo pronto. Pero mucha gente tendrá que hacerlo, cambiar su comportamiento, antes de que empecemos a alertar a la gente de los políticos que ya no se benefician de fingir que son duros con el crimen, duros con las drogas, que van a limpiar las esquinas. Ese es un largo proceso que va poco a poco. That's a long process of taking the bricks apart. A ver, no digo que no tengáis que pegar. Habrá ocasiones en las que como policías tendréis que defenderos. Es así. Ocasiones en las que cualquier cosa que digáis y vuestra autoridad se esfuman si un pavo quiere poneros a prueba. Si se utiliza la fuerza, es para ganar. Hay quien dice que es brutalidad policial cuando la policía gana. Pero que yo sepa, es lo que se espera. Si hay que dar leña, ni brutalidad policial ni hostias. Hay más personas que están sin trabajo. En lo que respecta a los menores, los centros recreativos o los programas sociales fueron derribados. No hay nada que hacer para los niños. Pero lo principal es que las condiciones sociales realmente no han cambiado. Hay muchos trabajos precarios en Baltimore. Continúa habiendo pobreza. Ejercía con sentencias pactadas cuando era subjefe del condado de Prince George, y eso nos ayudó a recuperar la confianza en la comunidad. La verdad es que eso no es más que un trozo de papel, a menos que los políticos y los cuerpos policiales implementen cambios. Sí, cierto. ¿Cómo es posible que Herschel genere tantas denuncias año tras año, pero ninguna prospera? ¿Y cómo es que Laronde, después de 5 denuncias fundadas, sigue cobrando y esperando un proceso disciplinario? Este es el cuerpo que he heredado, señorita Steele. Y las herramientas que tengo. Estamos viendo en este momento, con el resurgimiento del crimen en el país, que los políticos lo están usando o lo van a usar en las próximas elecciones para conseguir más poder. Tener más discurso. Decir que eres duro con el crimen es más fácil que decir voy a reformar la educación, voy a crear puestos de trabajo. Te hace ser reelegido o elegido. Toda esa violencia y corrupción sistémica sigue estando en la ciudad, dicen los creadores de la serie. También has hablado con algunos de los actores, a los que muchos, es verdad que nos suenan ya de tenerlos fichados de The Wire. Sí, ha recurrido a los mismos actores. La ciudad es nuestra reúne a gran parte del talento de la icónica serie, entre ellos Jamie Hector o Darrell Britt Gibson, que además nació en Maryland y conoce de primera mano los casos de abusos policiales que ha sufrido y sigue sufriendo la población. Esto me contaba el actor sobre cómo se ha documentado. Me introduje dentro de la comunidad para hablar con gente. No tienes que ir muy lejos para encontrar a alguien que se haya visto afectado por lo que este grupo de hombres le hizo a la ciudad. Había gente trabajando en nuestro set que venía y decía: oye, ¿sabes? Mi amigo fue golpeado, ¿sabes que puedes hablar con él? Tú sacas el tema en este grupo y no hay una separación de 6 grados, sino de 1, con alguien que ha sido afectado por ellos. Fue en 2017, que no es como si fuera 1921, así que esta es una herida muy reciente que aún no ha sanado. Es difícil superarlo estando tan cerca de él, pero también es importante que podamos exponerlo a gran escala. Y a pesar de contar con un reparto muy coral, el peso de la historia es de los 2 policías corruptos, interpretados por George Charles y John Bentham, que hace del sargento Wayne Jenkins, un personaje real responsable de la unidad de Paisano que comenzó a cazar y a robar a ciudadanos y traficantes de drogas por igual. Gunmi Mosaku es la actriz que interpreta a la abogada del Departamento de Justicia,
que trabajaba por los derechos civiles, y llega a la ciudad para investigar lo que está ocurriendo. De nuevo, la actriz pone en valor los casos reales de los que todos los actores se han empapado para construir su personaje. Supongo que había mucha gente en el saco de los afectados por las atrocidades cometidas por la policía, bien de los que conocían a la policía o de toda esta nueva gente afectada por estos oficiales de policía. Todas esas conversaciones han sido útiles y esclarecedoras porque te sacan del guión y puedes ver y escuchar cómo alguien se ha visto directamente afectado y cómo se han visto afectados sus familiares y amigos por todo ese escándalo. Fue muy importante verlo de primera mano. Y una cosa más, chicos, por supuesto que le pregunté a David Simon sobre esa serie de la Guerra Civil Española. Sobre si la iba a vender a Movistar. Que estamos esperando. Pues sí, porque después de que Movistar nos haya dejado sin la serie que preparaban Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, pues queríamos saber si este proyecto que anunció el guionista ya hace unos añitos seguía en pie. Y esto me dijo. I must get the scripts to a point where they don't stink. Debo llevar los guiones a un punto donde no apesten. Estoy tratando de reescribir las primeras versiones de los guiones. Es mucho que asumir. Nunca hables de un proyecto hasta que no puedas defenderlo. Bueno, eso en la industria española también estaría bien que nos lo aprendiéramos mucho. Bueno, vamos a seguir esperando a que pula esos guiones. Ojalá esa serie salga, la verdad. ¿Qué os ha parecido esta nueva serie de Simon? A mí me ha gustado el primer capítulo, me mete de lleno. Me parece que sabe usar lo de los smartphones bien, que sabe usar los cambios en la sociedad actual y me interesa seguir viendo. Sí, a mí también muchísimo. Me ha gustado, es puro Simon, ¿no? Y lo que más me gusta, hablábamos antes de Alcarrás, de Carla Simón, cómo empieza a desplegar ese abanico de personajes. Ves el primer capítulo y no te enteras de algunas cosas, pero vas porque va... Marta de la casa. Claro, también. va abriendo tramas, pero la manera que tiene, cómo está escrito, ¿no? De abrir todos los personajes me gusta muchísimo, y eso que he sufrido un poco de shock, porque The Wire, la mayoría de los que estamos aquí, la vimos a posteriori, no durante su emisión en los 2000, entonces la hemos visto años después con esa pátina un poco de serie antigua, diríamos, ¿no? Granulada, y ahora esto verlo Baltimore de esa manera, ¿no? También, pero me encanta. A mí también me ha gustado mucho, Yo creo que funciona muy bien. Yo pensaba pues un poco siempre en The Wire, porque siempre tienes que tener esa referencia cuando te enfrentas a Simon, y más volviendo a Baltimore. No funciona como una sexta temporada, pero sí que me funciona mucho como una actualización, como volver a ese lugar que él retrató también hace 20 años y que se da cuenta de que sigue existiendo todo lo que había antes, todo el racismo, toda la violencia policial, a pesar de esa revolución que él hablaba de los smartphones y de cómo ha cambiado determinadas cosas, el sistema sigue corrupto y me parece brutal lo que hace, o sea, un retrato completamente periodístico, cómo pone las piezas encima. Y es verdad que es miniserie, que van a ser solo 6 capítulos, a ver cómo lo desarrolla y cómo lo cierra, pero vamos, muchas ganas de seguir viéndola. Que se ponga con los guiones de la Guerra Civil. Y está Reinaldo Marcus Green, el director del Método Williams, dirigiendo este capítulo. Nos vamos a ir de viaje ahora, hay muchos rodajes en marcha y los periodistas pues poco a poco empezamos a visitar esos sets donde se producen las nuevas series y películas. Hemos mandado a José a Valencia para que se vaya familiarizando con la ruta del bacalao, el maquineo, la cultura de los DJs. Es la nueva serie La Ruta de Ates Media Player en colaboración con Caballo Films, la productora de Sorogoyen. Una inversión en la Valencia Destroy, en sus míticas discotecas, que narra el inicio de esta movida a principios de los 80. Ricardo Gómez, Claudia Salas y Alex Monet son algunos de sus protagonistas. Yo lo que sabía es que había una ruta donde había muchas discotecas, pero pensaba que eran sitios donde solo se pinchaba Chimo Bayo, Paco Pil, se comían pastillas y habían bacalas en parkings. Había la cultura del parquineo y todo, pensaba que empezó ahí. Yo pensaba que solo formaba parte de los años 2000, o sea, desde los late 90s hasta los 2000, que eso es, digamos, la ruta más casposa o la ruta más... Bueno, el final fue el final de la ruta. Si hoy le preguntáramos a cualquiera por la ruta del bacalao, respondería lo mismo que el actor Alex Moner. Hablaría de tuning, de polígonos y parkings, de maquineo. Chimo Bayo tenía que estar. O sea, el así me gusta a mí. Claro, Chimo Bayo tenía que estar, sobre todo también para descubrir a todos los demás que no son Chimo Bayo.
Así, Chimo Bayo tenía que estar para descubrir a todos los demás, los que se quedaron fuera del relato estigmatizado que se generó en los 90 y ha calado en gran parte de la población. La campaña mediática e institucional por los accidentes de tráfico y el consumo de estupefacientes vació de contenido todo un movimiento social y cultural que nació a principios de los 80. Nosotros teníamos como esta imagen de una ruta que es poligonera, tuning, parking, que es además la resaca de la ruta, o sea, estamos como muy alejados del origen, ¿no? de la movida valenciana de los principios de los 80. Es historia de nuestro país, es historia de la música, pero es cultura de nuestro país y siempre se ha mirado desde un sitio muy negativo, muy oscuro y muy poco justo. Borja Soler es uno de los creadores de La Ruta, nueva serie de A3 Player, con la que pretende hacer el camino inverso, de la oscuridad a la luz. Él mismo, como valenciano nacido en el 83, se dio cuenta hace un tiempo que no conocía realmente lo que supuso La Ruta Destroy. Como ha dicho Borja, descubrimos un movimiento cultural apasionante a muchos niveles, a un nivel musical, a un nivel performativo, a un nivel de diseño, a un nivel de moda. Entonces ese viaje o ese descubrimiento nos dio como la idea de hacer este viaje hacia atrás que dice Borja, ¿no? Habla el otro creador, Roberto Martín Maiztegui, guionista de este proyecto, que ha ido tomando forma gracias a un profundo trabajo de documentación. Porque realmente empezamos con la idea igual hace como unos 4 años, yo creo, así, y todavía no había una mirada justa o que se aproximara desde otro sitio al movimiento. Existía el libro de Oleaque. Se refiere al ensayo de Joan Oleaque en Éxtasis, el bacalao como contracultura en España. Eugenio Viñas, periodista, hizo un podcast, Valencia Destroy, que también fue muy inspirador para nosotros. La moda y el diseño van a pintar mucho en esta historia, la de una juventud que anhela saber quién es o cuál va a ser su papel en Europa y en el mundo. Personas dispuestas a vestirse y mostrarse de manera estrafalaria, a generar una identidad propia y quizá colectiva. Y también a numerosas entrevistas con ruteros, DJs, responsables de las discotecas y participantes en este movimiento que se han involucrado de lleno en esta ficción de 8 capítulos. Parte de este proceso de primeras entrevistas y de documentación del principio también fue queremos contarlo desde este prisma, tranquilos, porque ellos obviamente es que han sido muy maltratados por los medios. ¿No? El pecado original fue en el año 93 con aquel documental del Plus, ¿no? Y claro, en el año 93. Está claro, ¿no? Estás aquí a gusto con gente que conoces ya, que te sientes bien con ellos y que te dan un buen rollo que te cagas, ¿no? Y desde entonces lo que se ha contado siempre ha sido bastante negro, entonces... Cuando hablábamos con la gente decía, por favor, que no sea todo maquineo. Silvia Herreros de Tejada, guionista de la serie. Que aquí se escuchaba muy buena música, la música que se escuchaba en Frankfurt, en Berlín, en Londres. Por favor, que salga la música. Sí. Los Stone Roses, el primer concierto que dieron en España fue en Barraca en el año 89 en Valencia. La ficción narrará esos años a través de la historia de 5 amigos y con una estructura temporal inversa, es decir, el relato empieza en el 93 y cada capítulo de los 8 salta 2 años hacia atrás hasta llegar al año 81. Yo creo, lo decía antes, que también había una cosa que, o sea, cuando Borja nos lo contaba, ya había un poco esa estructura implícita, aunque no fue tan fácil como esto que lo vea, ¿no? Es como una simplificación. Pero sí que había una cosa como de, no, la ruta, joder, pues es que flipas, porque es que antes, no sé, y al principio, en la forma de contarlo ya había algo siempre como de un cuento hacia atrás, ¿no? Eras una vez un sitio que no era así antes. Cada uno de esos 5 amigos representa un perfil de aquellos que participaron en los inicios de la ruta. Ricardo Gómez es uno de los protagonistas. Cada uno representamos un color, pero un color en una gama más amplia, es decir, mi personaje tiene que ver como con el núcleo de la amistad y lo empresarial y cómo se puede intentar ser el manager de tu mejor amigo. El de ellos tiene más que ver como con la música como acto creativo y como acto artístico. Luego está quien solamente quiere disfrutar de esto porque es una fiesta y punto. Luego está quien de pronto se lo lleva a lo plástico y a lo visual y a la cartelería. Es decir, no somos estereotipos de el tal, el cual, la tal y tal, no.
pero dentro de un grupo de amigos hay sinergias y dentro de esas sinergias cada uno representa una forma de encarar este movimiento. Le acompañan en el reparto Alex Moner. Hay como esta cosa como del hermano pequeño flipado de que su hermano sea como un icono de la movida y el tío lo sigue ahí en las discotecas como vestido ahí como muy modosito. Claudia Salas. La gente salía a bailar, a vivir, a disfrutar, no salía a ligar, no salía a posar, no salía luego a contar en una red social lo que había hecho la noche anterior. Como cuando uno está solo en su casa, que no hay nadie que le juzgue, pues esto encontrado en una macro discoteca con 500 o 600 personas. Elizabeth Casanovas. Que es verdad que tenemos 5 personajes muy distintos que se complementan muy bien y que conforman un grupo de amigos. Es verdad que mi personaje, a diferencia de los otros, reside en Valencia. Y Guillem Barbosa. Mi personaje es el que lleva a su hermano a las tiendas de los discos y a ir a escuchar música en las tiendas y a ver un poco el... O sea, esta transferencia de Lucas a Marc, transferencia musical, o sea, el cómo Marc se empieza a flipar por la música a través de su hermano, eso es algo que vamos a rodar hoy. ¡Silencio! ¡Estamos rodando! Y en ese rodaje nos colamos en la discoteca Spook, uno de los templos de la Ruta del Bacalao. Carlos Márquez Marcet dirige una escena en los baños, llenos de copas, una conversación entre Alex Moner y Claudia Salas. El actor encarna a un joven apasionado por la música. O sea, todos los cachivaches, todos los cacharros con los que Megabit empezó a hacer música, con el que se inventaron el sonido Valencia, que era algo súper pionero, tío. Bueno, pues eso, como tecno melódico. Que ha contado con la ayuda de DJs como Fran Lennart. Fran se nos ha colado en plano. Sí. A ver, es que en plan, tío, estamos grabando, ¿sabes? Y en esa escena, decíamos, también participa Claudia Salas, cuyo personaje representa a la rutera profesional, curtida en las pistas de baile, de barraca, de chocolate, de puzzle, de espiral. Es que es un regalo, porque cuando haces época en los años 20, por desgracia, la gente que vivió eso ya no está aquí. Pero nosotros hemos tenido la suerte de que Clemente, este señor que estaba aquí, pues verle ahí, ¿no? Con su época más joven, llevando a la discoteca, a verle aquí ahora, poder hablar con él, que te cuente, que te diga cómo eran las cosas para ti como actriz, ¿no? Como actrices, nos ayuda muchísimo porque nos coloca en un punto de más próxima, la verdad. Y esto es una maravilla. ¡Hemos cortado! Hoy en día estamos un poco lejos de esa conciencia colectiva y es lo que más me inspira y a mí me parece lo más transgresor hoy en día. Elizabeth Casanovas representa la parte artística, los cambios en la moda, el diseño y la cartelería del movimiento. Recordemos que de esta movida valenciana salieron figuras como Mariscal y Francis Montesinos. La otra revolución, como decíamos, fue la musical. Hubo realmente artistas, disc-jockeys que fueron súper pioneros en cuanto a la mezcla de temas, en cuanto al disc-jockeying, ¿sabes? Ricardo Gómez asume el papel de incipiente empresario que olfatea, negocia en todo esto. Yo creo que representa un poco, si tuviese que ponerlo en pocas palabras, es un poco el pegamento. Es el pegamento de este grupo de amigos. Realmente tiene poco más en la vida que este grupo de amigos, por tanto no se puede permitir que caiga al suelo, entonces tiene que estar todo el rato intentando mantenerlo en alto. Representa en cuanto al fenómeno cultural de la ruta, yo creo que la parte menos artística y más capitalista, pero no con todo lo que la palabra capitalista tan negativo incluye, sino como el capitalismo desde la inocencia de darse cuenta que ahí había dinero. Con este formato de serie recordada, la historia reivindica el legado de la ruta como una celebración pionera. Con lo que más me quedo para mí es que la ruta fue una celebración de lo no normal, una celebración de lo especial, una celebración de todo lo que fuera distinto, de todo lo que fuera libre. Y creo que tampoco es mal momento para recordarlo porque nunca lo es. La ruta tiene previsto su estreno en A3 Player Premium, la plataforma de A3 Media, para finales de este año. Ya han superado 2/3 de un rodaje que acabará en 5 semanas, a finales de mayo, mientras en la sala de montaje trabajan de forma paralela con lo grabado desde el 24 de enero. Esta cara B del relato instalado y estigmatizado de la Ruta del Bacalao se suma a otras ficciones, como Veneno, por ejemplo, que revisan la historia reciente de nuestro país y recolocan en el imaginario a sus personajes. Sí, nada, también yo creo que los 90 en España yo creo que fueron unos tiempos bastante despolitizados en general, en la música, en el cine.
con otras muchas virtudes. Y creo que de unos años a esta parte sí que estamos haciendo un ejercicio de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Está pasando en el teatro de manera brutal, está pasando en la televisión, está pasando en el cine. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.